Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y hoy, que es nuestro último programa del año, quisiéramos hacer un repaso de lo que vivimos. Y yo quisiera empezar, Juan, si me lo permites, con recordando cómo estábamos hace un año. Y hace un año estábamos muy mal, estábamos en medio de una crisis verdaderamente importante que hizo que las bolsas perdieran todo lo que habían ganado durante el año, las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en México, en cualquier otro lugar. Había la sensación, casi la certeza, de que el mundo se iba a desbarrancar a una recesión. La Reserva Federal honradamente se había equivocado y las primeras semanas de diciembre había dicho que iba a subir 3 veces la tasa de interés, del 2,5% al 3.25%, que fue parte de lo que causó el pánico en los mercados, ¿no? Y finalmente eso no sucedió. El mundo no entró en recesión. Sí, las economías avanzadas crecieron menos de lo que habían crecido en el 2018, pero nada dramático. Las tasas de interés no solo no subieron, en lugar de subir en Estados Unidos 3 veces la tasa de interés bajó 3 veces, bajó del 2,5% al 1.75%. En México también vimos una tendencia a la baja en las tasas de interés. Caramba, fue un año bien complicado. A lo largo del año, además de la discusión de las tasas de interés, que fue mucho más álgida en el principio del año que al final, lo que estuvo fastidiando la visibilidad de los inversionistas fue la pugna comercial Estados Unidos con China. A veces se iban a arreglar, a veces no se iban a arreglar. Cuando las noticias eran malas, las bolsas bajaban. Cuando los tweets de Donald Trump decían que estaban a punto de llegar a un buen arreglo, las bolsas subían. Hasta tú alguna vez dijiste, se me hace que alguien está ganando mucho dinero aquí por tener inside information, ¿no? Así es. Ni para qué decir quién era el que tenía la información de primera mano. Pero al final, toda esa bronca que duró, bueno, porque esto empezó desde el 2018, duró casi 16 meses, se resuelve en la última parte del 2019 en un primer acuerdo que ojalá y dure, ¿no? Uh-huh. Digo, esto no le va a quitar mucha incertidumbre al tema comercial Estados Unidos y China, pero sí fue lo que estuvo fastidiando al mundo. ¿Por qué no repasas algo de lo más relevante que viste, por ejemplo, en México? Sí, siguiendo la línea de lo que comentabas, pues sí, digo nada más rápido, la Fed no solo no subió, sino que bajó 3 veces en el año. La economía norteamericana no solo no recesionó, probablemente crezca cerca del 2.4, 2.5 para todo el año. No por es lo menos 2.2, ¿no? No es el 3 del año pasado, pero para ellos es extraordinario, 2.2. El mercado laboral muy fuerte. Yo creo que prácticamente todos los programas que anunciábamos aquí, el dato del empleo, me atrevo a decirte que 10 fueron mejor a lo esperado y quizás solamente 2 reportes vinieron ligeramente abajo de lo esperado. El último fue de 290,000 empleos, ¿no? Así es. Cuando se esperaban 180. No vimos caer al consumo. Recientemente también aquí reportamos y comentamos cómo la temporada decembrina y el consumo que arranca en el periodo de Acción de Gracias con el Black Friday, ¿no? También espectaculares cifras. Entonces, al final, pues fue un muy buen año en lo económico para el mundo desarrollado en general. Europa no creció, también disminuyó su expectativa de crecimiento, pero la Europa desarrollada, 1.5, pues tampoco es malo, ¿no? Y yo creo que ya la paradoja, aterrizando el tema en México, es pues que México tuvo un pésimo año en lo económico. México es muy probable que crezca 0 o ligera o marginalmente positivo o marginalmente negativo.
pero vamos a dejarlo para efectos prácticos en cero. Los mercados en México pues tampoco tuvieron un comportamiento, el de renta fija sí, porque al final cuando las tasas de interés bajan, pues el mercado de renta fija se comporta favorablemente y Banco de México también estuvo bajando la tasa de referencia, pero el mercado accionario, pues la verdad es que fue muy poco atractivo, ¿no? Un mercado en el que el rendimiento y más medido contra la tasa de CETES o la tasa libre de riesgo, pues no se justifica el riesgo de invertir en bolsa, ¿no? Y la gran paradoja que hemos comentado tú y yo a lo largo del año es estabilidad en lo macro. Sí tuvimos un año en el que fue de alguna manera predecible el comportamiento de las tasas de interés, Banco de México muy en línea y siguiendo a la Fed. En el tema de inflación, pues la noticia fue buena, tener la posibilidad de terminar el año abajo del 3% es una buena noticia para todos porque el poder adquisitivo en cierta medida se preserva, las tasas de interés tienen más oportunidad de baja hacia adelante, en fin, es una buena noticia la inflación bajando y el tipo de cambio, pues la verdad es que estuvo bastante estable, ¿no? Incluso contra su nivel de apertura, una ligerita apreciación, ¿no? Entonces, la paradoja es buenas cifras macro y estabilidad, pésimo crecimiento. Sí, lo hemos estado señalando a lo largo de todo el año. Yo creo que lo que se hizo bien, ojalá y se mantenga, que es disciplina fiscal, que es no endeudarnos más, es mantener el control de precios en forma adecuada, una tasa de interés atractiva, eso nos da estabilidad en el tipo de cambio, inflación a la baja, déficits muy chiquitos. Este año vamos a tener 0 déficits, pero lo que hace falta es voltearse a ver en lo que nos faltó, que fue qué pasó con el crecimiento. Porque la economía mexicana no cayó, no se derrumbó, no está en una crisis, simplemente está horizontal, está paralizada, está estancada, y un país con 120 millones de gentes no puede vivir en un país estancado. Para mí el peor dato es que este año que está terminando no vamos a haber creado ni siquiera 400,000 empleos formales. O sea, el empleo es algo que simplemente no se dio. Alguien diría, bueno, pero se dio el empleo informal, pero el empleo informal es muy poco rentable. El empleo informal le paga muy poco a la gente, le paga un 30% de lo que gana el empleo formal. México no puede seguir viviendo en la informalidad. México necesita crear empleos formales para crear oportunidades, para que la gente viva mejor, para que salgan de ese estado de pobreza. Un país con 120 millones de gente, de los cuales 50% viven en pobreza, no puede darse el lujo de vivir estancado. Es muy cómodo. Pues no estamos en crisis, no estamos en recesión, pero no crecemos, y si no crecemos no hay oportunidades. Y yo aquí sí creo que lo que faltó es darle certeza a los inversionistas, porque el no crecimiento quiere decir que no se invirtió. El sector privado hizo las inversiones que tenía que hacer para proseguir con sus proyectos, pero no hubo nuevas inversiones. Y el sector público, las inversiones que hizo, pues fueron de muy poco impacto. Y el gasto social tampoco contribuyó a mantener el consumo, porque también vimos caer el consumo. Entonces algo estamos haciendo mal. Yo insisto que lo que más inhibió a los inversionistas, y no estoy imaginándome a las grandes empresas, a los medianos empresarios, a los pequeños empresarios, es la falta de seguridad. Si el gobierno no es capaz de dar de seguridad, ¿cómo carambas quiere uno que la gente vaya a invertir? Para mí eso es lo más importante. Y lo segundo más importante es que tampoco se ha hecho un verdadero esfuerzo en aplicar o en fortalecer el Estado de Derecho. Entonces vamos a pensar no en la gran empresa, en la empresa mediana, que no tiene recursos para defenderse del crimen y tampoco tiene recursos para defenderse de los abusos del poder, porque el Estado de Derecho simplemente no funciona. Bueno, pues entonces las inversiones no se dan. Para que un país crezca se tiene que invertir. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle énfasis el año entrante, a pensar en que la iniciativa privada tiene que tener esa certeza, el gobierno tiene que darle esas facilidades, el gobierno tiene que dar esas garantías que son su facultad para que juntos y en compromiso
se invierta iniciativa privada y gobierno y tengamos un país con crecimientos del 3 y del 4%. Fíjate, hoy las estimaciones son que podamos crecer el 1.2 para el año entrante. Con la base de comparación del 2019. No nos podemos conformar con esa mediocridad. La verdad es que es muy mediocre, porque tú cuando, por ejemplo, una empresa que en el 2018 vende 100 y en el 2019 baja su venta a 80, cuando tú comparas hacia el 2020 el crecimiento de esa empresa, tu base ya no es 100, es 80. A eso me refiero que es muy mediocre, porque 2019, que es nuestra base o nuestro punto de partida para proyectar el crecimiento 2020, es bajísimo. Entonces debería de ser mucho más importante el crecimiento cuando vienes de tan mal 2019. Yo quisiera nada más complementar lo que ya dijiste. La decisión de cancelar el aeropuerto, a mí me parece que acompañado de lo que ya mencionaste, también fue una pésima señal para México y para el mundo. Fue el parteaguas para que los inversionistas perdieran la confianza. Sí. El asignar tanto del presupuesto solamente a la parte social y cero infraestructura, lo único que te queda es voltear con la iniciativa privada y hacer alianzas, y creo que en el 2019 básicamente la oposición del gobierno no fue ningún partido político, fue la iniciativa privada, y eso es peligrosísimo. También yo creo que me encantaría ver el año entrante que se descongelara la reforma energética, porque es una reforma que nos puede traer enormes inversiones, mucho más que las que se plantearon en el programa de infraestructura. Entonces yo creo que juntos y de la mano, iniciativa privada y gobierno, podemos hacer que este país salga adelante, pero si la división va a seguir, pues esto no va a ir a ningún lado. Pueden anunciar N planes de infraestructura, N programas de cooperación, IP y gobierno, que si no hay lo que ya mencionaste, una condición de mayor seguridad, de mayor certidumbre y un Estado de Derecho, yo quiero ver cuándo ponen la primera piedra de estos 50 billones prácticamente de dólares que se anunciaron recientemente y que ojalá sean una realidad para el 2020, pero si no hay lo que ya mencionaste, no van a poner la primera piedra. El mensaje es, sigamos haciendo bien lo que se hizo bien, pero sí reflexionemos y rectifiquemos para tener políticas públicas que incentiven la inversión, tanto de mexicanos como de extranjeros, y bueno, pues trabajemos juntos y de veras luchemos todos juntos por tener un país mucho más seguro, pero el que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Juan, muchísimas gracias por todo. Igualmente. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado todo este año aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.